¿Cuál es la función del tejido epitelial? La función del tejido epitelial son varias. La protección, como en el caso de la piel, de intercambio, ¿no es cierto? Como es en el caso de los endotelios, por ejemplo, ¿ok? En los capilares, ¿no? Recuerden, a través del endotelio pasan moléculas hacia los capilares y pasan moléculas hacia los tejidos. De secreción, como en el caso de las glándulas, de absorción, como en el caso del tejido que forma parte del intestino, ¿no es cierto? O del túbulo contorneado. Los túbulos contorneados, en el caso proximal, es más evidente. Barrera, ¿no? O sea, los epitelios impiden el pasaje, ¿no es cierto?, de moléculas, como en el caso, por ejemplo, del conducto biliar. El conducto biliar deja pasar solamente por el conducto, pasa la bilis, ¿no? No va a permitir que esa bilis traspase y se vaya a los tejidos por donde está el conducto biliar, ¿no es cierto? Y receptores, o sea, hay un epitelio que se denomina neuroepitelio, ¿no es cierto? El neuroepitelio es un epitelio sensorial, ¿no? Como por ejemplo el epitelio de la retina, ¿no? Que son células epiteliales que son modificadas, ¿no? en fotorreceptores, o el órgano de Corti, como en el caso del oído, o de repente los receptores del gusto, los corpúsculos, ¿no? Los corpúsculos gustativos, que también son células epiteliales. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, son modificaciones específicas, ¿no?, de este tejido epitelial. Bien. Y para terminar con tejido epitelial, ¿no?, de revestimiento principalmente, vamos a hablar de, ¿cómo se llama?, la clasificación, ¿no? Hemos visto características, hemos visto función, y ahora estamos hablando de la clasificación. Entonces, los epitelios, como ven acá, ¿no es cierto?, puede ser clasificado por varias categorías. ¿Cuáles o criterios? Este criterio de la morfología de las células, forma de las células, cómo se ven las células, ¿no?, en vista lateral. Pueden ser células escamosas o planas, se llamará epitelio plano o escamoso. Pueden ser células cúbicas, cuando son células que tienen los lados iguales, alto y largo, ancho, todos son iguales. Son un epitelio cúbico, ¿no es cierto?, epitelio cúbico, ¿sí? Y cilíndrica, cuando son altas, las células son más largas que anchas, ¿no es cierto?, se llama epitelio cilíndrico. Esto es la forma de la célula. Ahora, por el número de capas. Si tenemos una sola capa, será epitelio simple o monoestratificado. Si tenemos varias capas, tenemos un epitelio estratificado. Entonces, si combinamos los dos criterios, epitelio plano simple, ¿no es cierto?, o epitelio escamoso simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple, o epitelio monoestratificado cilíndrico o monoestratificado cúbico. No nos olvidemos que uno de los epitelios planos simples, muy importantes y que tienen un nombre específico, son las células, ¿no?, el epitelio endotelial, el endotelio y el mesotelio. Endotelio, lo que tapiza los vasos sanguíneos, y el mesotelio, lo que está tapizando las cavidades, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, cavidad ascítica, cavidad abdominal, cavidad pericárdica, ¿no es cierto?, cavidad pleural, y las serosas, ¿ok? Entonces, que están tapizando, o sea, el peritoneo visceral, ¿no es cierto? La última capa, la capa más hacia la luz, es el mesotelio. Y luego, cuando tenemos epitelios de varias capas, ¿no es cierto?, hablamos de epitelio plano estratificado o escamoso estratificado, epitelio cúbico estratificado o epitelio cilíndrico estratificado. Pero ¿cuál es el criterio aquí? Porque recuerden que yo, cuando les hablé de los estratificados, les dije de que las células en todas las capas no tenían la misma forma, tenían diferentes formas, podían cambiar de forma de la capa 1 a la capa 10 o la capa 20, por ejemplo, dependiendo de qué epitelio. Las células no eran iguales. Entonces, ¿cómo nomino yo a este epitelio estratificado? De acuerdo a la forma de la capa más superficial. Si la capa más superficial es plana, es epitelio plano. Si la capa superficial es cilíndrica, será epitelio cilíndrico estratificado, cúbico estratificado. ¿Ok? Entonces, por eso dice, su designación obedece a la morfología de la célula de la capa superficial. Ahora bien, hay una categoría especial
donde los epitelios no se ajustan a esta clasificación, sino que tienen ciertas características. Por ejemplo, el pseudoestratificado. El pseudoestratificado se llama así, ¿no? Porque parece estratificado, pero no es estratificado, es una sola capa. Lo que pasa es que las células aquí están a diferentes niveles, los núcleos también están a diferentes niveles porque las células son de diferente tamaño y diferente morfología, son diferentes células, ¿ok? Por lo tanto, se ven a diferentes niveles, da la impresión que son varias capas, pero todas inician en la membrana basal, ¿no? Y en el caso del epitelio de transición ya lo hemos explicado, es un epitelio estratificado, ¿no es cierto? Pero que las células pueden cambiar de cúbicas a planas, dependiendo del estadio fisiológico. ¿Ok? Entonces se llama de transición, urotelio o polimorfo. Y aquí vemos algunos ejemplos, miren ustedes, aquí el esquema del epitelio plano para que vean cómo son las células escamosas vistas de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Miren la forma de la célula. Y en un corte, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo solamente una partecita de la célula, acá se ven los núcleos, el citoplasma prácticamente se pierde porque es muy, muy aplanado, lo único que se puede ver es el citoplasma y el núcleo, y los citoplasmas estarán pues prácticamente tan delgaditas que se confunde con la membrana basal de esta cápsula de Bowman, ¿no? Aquí, por ejemplo, un capilar con el endotelio, estas son las células endoteliales, miren ustedes, también se ven los núcleos, o sea, no quiere decir que a este nivel no hay células epiteliales, hay, lo que pasa es que no se ve el núcleo, ¿no es cierto? Aquí estarán los citoplasmas de esas células endoteliales porque todo el capilar sanguíneo, acá un corte longitudinal, acá un corte transversal, todo el capilar sanguíneo está tapizado por células endoteliales. Y eso de aquí es el mesotelio. Miren ustedes, son células planas que están en la superficie de un órgano, ¿no? ¿Ok? Muy bien. El epitelio cúbico, miren, el epitelio cúbico simple, una capa de células que tienen el mismo tamaño de largo y ancho, pues son altas, ¿no? Ya no se pueden comparar con las células planas, ¿ok? ¿Dónde lo encontramos? En los túbulos, por ejemplo, ¿no? Los túbulos contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, ¿no? Aquí, en algunos órganos que tienen conductos, pero en realidad no en los conductos, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, parece el túbulo el conducto del nefrón, ¿no es cierto? Túbulo contorneado distal, por ejemplo, ¿ok? ¿Sí? O los conductos pancreáticos también tienen este tipo de túbulos, ¿no? ¿Ok? Conductos pancreáticos. Y aquí también igual, miren ustedes, corte transversal, corte longitudinal, se ven los tubos, las células cúbicas. Por ejemplo, uno de los epitelios cúbicos que recordamos es, por ejemplo, en el caso de los plexos coroideos, ¿no? Los coroidocitos forman un epitelio cúbico, ¿no? ¿Sí? El epitelio cilíndrico simple, miren, las células son muy altas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y se ven en una sola capa, por eso se llaman simples. Aquí, miren ustedes, aquí se ven los núcleos, casi tienen la misma forma de la célula, también son algo cilíndricos, las células son bastante altas y en algunos casos pueden tener chapa estriada, como en el caso del intestino, aquí, ¿no es cierto? O en algunos otros casos, pues no lo tienen, ¿no es cierto? ¿Ok? En el caso de la vesícula biliar, por ejemplo, tiene microvellos también, una chapa estriada también muy fácil de observar y bastante largo los microvellos, ¿no? Y aquí se puede ver la membrana basal, miren, la membrana basal que se está desprendiendo un poco del epitelio. Muy bien, estratificados, ¿no? Varias capas, miren ustedes cómo cambia de forma, de cúbicas pequeñitas, ¿no es cierto? Se van haciendo algo más poligonales, ¿sí? Se van aplanando hasta que las células más superficiales son totalmente aplanadas. Como las últimas células de este epitelio tienen núcleo y no hay un estrato córneo, eso será, ¿no? Un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿ok? No queratinizado. Entonces lo vemos ¿dónde? En el esófago, en la vagina, en el exocervix. Esos son los lugares donde vamos a encontrar este epitelio, ¿ok? Ahora, fíjense ustedes aquí, ¿no? Es el esquema. Miren, las únicas células que van a hacer mitosis, ¿no? Porque estas son las células que van a proliferar, ¿no es cierto? Sí, son las basales. Porque esta, una vez que
ya está más diferenciada, sube al segundo piso y es reemplazada por una nueva que está apareciendo acá después de la mitosis. ¿Okay? Entonces, las únicas células que pueden dividirse van a ser las que están en la capa basal. Esto se llama capa basal y eso se llama la membrana basal. ¿Ok? Ahora, este es el epitelio estratificado queratinizado. Fíjense ustedes, esta es la epidermis de la piel. Y, por supuesto, es piel gruesa, no es piel delgada, porque el estrato córneo, que es este de aquí, ¿no? En la piel gruesa es muy grueso, como ustedes pueden ver, son muchas capas de células anucleadas ricas en queratina, lípidos y otros componentes proteicos que hacen que esta piel sea bastante fuerte y pueda resistir, ¿no? Las inclemencias del clima y todo lo demás. Fíjense ustedes cómo va variando la forma de las células desde el estrato basal a los otros estratos, ¿no? Esto ya lo veremos en su respectivo momento, cuál es la estructura de la epidermis de la piel. ¿Okay? Plano estratificado queratinizado. Eso es un epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque las células apicales, las células más altas, las células de la primera capa, podríamos decir así, o de la capa hacia la luz, son cilíndricas. Pero si ustedes se fijan, las capas que están hacia la membrana basal son cúbicas. Entonces, pero se llama cilíndrica porque la capa más diferenciada es la cilíndrica. Epitelio cilíndrico estratificado. Entonces, lo vamos a ver en la uretra masculina. ¿Okay? El cúbico estratificado. En este caso, este es uno de doble capa, ¿no? Y a partir de 2 capas ya podemos hablar de estratificado. Entonces, este epitelio, miren, las células son todas cúbicas, miren cómo se ve acá en este corte. Esto lo podemos ver como en parte de los conductos, principalmente de las glándulas sudoríparas, de las glándulas mamarias, porque recuerden ustedes que las glándulas mamarias son modificaciones de las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Entonces, eso es de acuerdo a la forma y al número de capas. ¿Ok? Ahora, los especializados, el pseudoestratificado, miren ustedes cómo parece que dicen varias capas, porque los núcleos están a diferentes niveles, miren, ¿ok? ¿No? Pero todas nacen de la membrana basal, miren ustedes acá. Esta célula de la membrana basal, esta chiquitita de la membrana basal, esta célula más larga, ¿no? Que las que son las que tienen los cilios, ¿ok? Todas se originan en la membrana basal, ¿ok? Pues se llama pseudoestratificado. Pero las células principales son cilíndricas, entonces era pseudoestratificado cilíndrico. Pero como tiene cilios, se llama pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Dónde encontramos ese epitelio? Lo encontramos en el sistema respiratorio. Cuando hablamos de epitelio respiratorio, es este tipo de epitelio. ¿Ok? Ahora, ¿podemos encontrar pseudoestratificado en otras partes del cuerpo? Claro, por ejemplo, en el caso del epidídimo, lo encontramos en pseudoestratificado por ejemplo, en el órgano de Corti, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pseudoestratificado, ¿ok? Y aquí está el polimorfo. Miren ustedes, también tiene varias capas. La capa más superficial tiene esta forma de cúpula, ¿no? ¿Ok? Porque la vejiga está vacía. En este caso está vacía, por eso que se ve así las células. Pero si la vejiga estuviese llena, se verían las células aplanadas, ¿no? También se llama urotelio, ¿no? Entonces, ese es el epitelio polimorfo, también llamado epitelio de transición.